por ahí Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes. Un abrazo, mi querido Julio, otro para Salvador y para todos los demás que están en este programa, lo hacen posible y nos permiten reflexionar en este lunes sobre algunas cuestiones. Al contrario, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Es un gusto estar aquí en este espacio contigo y con Jorge, y un saludo a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Jorge Meléndez, el presidente de la República ha ido avanzando en un discurso, no sé qué opines tú, pero me parece que de manera creciente, señalando que no habrá ninguna cesión, que no vamos a ceder en el tema de las consultas de Canadá y Estados Unidos respecto al tema energético en el marco del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué podemos esperar de esta postura del presidente de la República, Jorge Meléndez, que incluso convoca a una, pues a que dará su respuesta ante el pueblo el 16 de septiembre, día del desfile cívico-militar de la Independencia Nacional? ¿Estamos acelerando el paso como nación? ¿Correremos riesgos fuertes ante una reacción de Estados Unidos? ¿Esto nos va a etiquetar ante los grupos conservadores como un país, un presidente de la República que está desafiando a Estados Unidos? ¿Qué opinas, Jorge? Lo último que dices ya se está dando. Si ve uno la gran mayoría de los periódicos, dicen los analistas. Bueno, ¿y quiénes son los analistas? Hay que preguntar. Los analistas son los que están ligados al petróleo, los que están ligados a los bancos, los que están ligados a las financieras, los que están ligados al capital nacional y extranjero. Pues ellos no quieren cambios, al contrario, ellos hubieran preferido que el señor Peña Nieto hubiera hecho de este pacto por México una cesión todavía mayor de lo que hemos hecho durante muchos años. Y entonces esos analistas pues están en contra de cualquier restricción en todo, en petróleo, en gas, en mineras, en ambientalismo. Aunque, eso sí, nos dicen, hay que ser un país limpio, con energía limpia, sana y demás. Y entonces lo dicen porque ellos son los que venden los paneles solares, no hay que olvidarlo. No estoy en contra de los paneles solares, ojalá todos los domicilios mexicanos, así como tienen su antenita de diferente compañía, pudieran tener su panel solar y no gastarán ni en gas, ni en petróleo, ni en nada. Pero, pues eso no se puede. Es decir, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Europa? Un señor como Macron, que es más bien del sector financiero, pues va a nacionalizar la industria eléctrica. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque la industria eléctrica se ha hinchado de ganar dinero en estos años. En la propia España están castigando a Iberdrola y aquí le eximen de pagar 9,000 millones de pesos, que es una minucia para Iberdrola, por ejemplo. Entonces yo creo que el señor López Obrador está ampliando, está llevando estas cosas a una situación, yo no sé cómo vaya a acabar, pero los medios de difusión mexicanos, televisivos, impresos, etcétera, salvo excepciones, pues están con las empresas privadas y quieren seguir saqueando al país. ¿Hasta cuándo se podrá parar a estos señores?
Yo digo, bueno, es una apuesta que está haciendo el señor López Obrador, que puede tener repercusiones graves, no lo dudo, porque los dueños de capital son las que ponen e imponen las situaciones en muchos lugares. Yo creo, entonces, que sí tiene que pararse esto de alguna manera, y ya te lo dije, no solamente en Francia o en España, sino en muchos otros países dicen, ya basta, estos señores han saqueado nuestros países como nadie, pues hay que ponernos un alto, igual que a los bancarios. Entonces yo creo que va a venir una confrontación, desgraciadamente, porque pues sí hay que pararlos de alguna manera. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, confrontación anunciada, ¿cómo nos irá en México? ¿Cuáles son tus perspectivas de lo que está sucediendo en este terreno, de las declaraciones y la postura del presidente de México ante las consultas en el marco del Tratado de Libre Comercio? Salvador. Sí, me parece que hay dos vías, hay dos mensajes que se están mandando desde el gobierno federal ante este diferendo que hay con los Estados Unidos y con Canadá, que son sobre todo las empresas de energía se quejan de que no les dan chance de competir de la misma manera como a la Comisión Federal de Electricidad, y que, bueno, pues por tanto ven reducidas sus ganancias, y pues se abre una discusión sobre ese asunto, un periodo de varios días en los cuales el gobierno mexicano tendrá que acercar pruebas y datos de cómo desde su juicio sí hay cancha pareja para los competidores extranjeros en materia energética, y se conocerán y tratarán de llegar a un acuerdo antes de que lleguen estas famosas mesas de consulta en las cuales, bueno, pues se tendría que dirimir el asunto que hay ahí en cuestión. Yo creo que el terreno formal que lo llevaría la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en lo técnico, de tratar de acercar información para aclarar esos diferendos, y por otra parte, con el apoyo del canciller Marcelo Ebrard, eso corre por un carril muy formal de diálogo y de acercamiento entre los países, de documentos técnicos oficiales, de cómo se está jugando en ese terreno, en el terreno energético. Y está el lado político, que tiene mucho de folclore, porque viene acompañado de la frase aquella del presidente López Obrador de "uy, qué miedo", poniendo la canción de Chicoché. Me parece que eso es otro terreno, es un terreno político en el cual el presidente López Obrador le está hablando a su base de seguidores, a los electores que apoyan el movimiento que él encabeza, y que no nos damos cuenta por mirar tanto Twitter que es un público más grande, es más o menos el 60% de la población quienes apoyan y ven como valeroso al presidente retando aparentemente al gobierno de Estados Unidos o a los canadienses con esa canción de "uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando", ¿no? Y por otra parte, este video del fin de semana, en el cual también habla de que la soberanía se tiene que regir bajo las reglas de la Constitución mexicana, y que no pueden los extranjeros venir a decir cómo se mueven las reglas de los contratos que tienen que ver con energía. Entonces, veo dos escenarios, como es el presidente López Obrador, juega en varias pistas. Una es muy política, que me parece que le simpatiza a la mayoría de los ciudadanos, y por otra, una vía formal que esa es a la que debemos estar muy atentos, de ver cuáles son esas pruebas que se van a presentar para ver que hay piso parejo de acuerdo a las reglas que se establecieron en el TEMEC, porque si efectivamente México está saltándose las reglas del TEMEC, por más presión política que haya, me parece poco probable que en un panel de discusión
entre los tres países pudieran salvar la posición de México. Pero eso está por verse. Es un debate muy técnico y yo coincido con Jorge en la parte de que la mayoría de los analistas pues señalan de manera muy crítica la posición de México, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ir mirando el asunto con cuidado y cerraría este comentario diciendo lo que dijo hoy el presidente López Obrador en la mañanera. Él ve que de parte de Estados Unidos está financiando a grupos opositores para que para que muevan a la opinión pública en México de manera crítica hacia esta discusión de la cuestión energética, pero también en cuanto al Tren Maya. Entonces sí hay una guerra, una disputa fuerte de intereses entre Estados Unidos y sus empresas y el gobierno mexicano, la posición más de corte nacionalista del presidente López Obrador. Entonces lo veo como jugándose ahí en dos terrenos y de pronóstico reservado, sobre todo la cuestión técnica. Habrá que seguirla con mucho cuidado. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, pues con la novedad que se le cayó el sistema a Morena en sus listas de los candidatos a ser consejeros. Y hay mucho revuelo y muchas informaciones muy preocupantes o cuando menos muy polémicas. Hay de todo, el asomo de personajes poco identificables con la izquierda electoral o social o con la Regeneración Nacional, que ahí están apuntados. Personajes polémicos como el propio René Bejarano estuvo en alguna de las listas. Como ya van tres, no sabemos cuál va a ser la buena finalmente. Pero, ¿qué opinas de todo este embrollo rumbo a la elección de consejeros de Morena este fin de semana, Jorge? Yo creo que hay un embrollo en Morena de sálvese el que puede. El propio Marcelo Ebrard pide al señor que fue su tesorero, que ahora está dirigiendo Morena, Mario Delgado, piso parejo. Malú Michel dice que las cosas no se están haciendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto era muy previsible. Primero, el señor Mario Delgado, ¿quién es políticamente? Pues no es un hombre que tenga alguna experiencia, es más bien un hombre que tiene experiencia en las finanzas. Estuvo de delegado en el Estado de México con la señora Delfina Gómez, ya supimos cómo le fue a la señora Delfina Gómez, que ganó Alfredo del Mazo Maza. Parece que a Morena la han dejado ahí que haga y deshaga en unos lados y en otros. Tú lo decías hace rato, te estaba escuchando. ¿Cómo es posible que en Morelos el hermano de Cuauhtémoc Blanco esté ahí dirigiendo? ¿Cómo es posible que en San Luis Potosí Ricardo Gallardo, ya sabemos quién es, un señor poco presentable, siga manejando ahí una serie de cuestiones políticas? Y podríamos ir estado por estado, viendo cómo las cosas están muy mal. ¿Cómo es posible que el señor Jaime Bonilla siga cobrando en el Senado a pesar de que esté impugnado? ¿Cómo es posible que una serie de personajes morenistas estén dirigiendo, haciendo, metiendo a sus peones y demás? Pues este es un batidillo verdaderamente infumable. Hay una ala de Morena que quiere democratizar eso, bienvenida, qué bueno, pero yo no veo que haya posibilidades de hacer algo muy serio, muy sólido, muy persistente en Morena, y eso es ultra preocupante porque puede incluso López Obrador ganar
esto del Temec, ir adelante, salir y demás, pero ¿qué va a pasar cuando no esté él? Si no tienes un organismo muy sólido, y yo te diría, yo vengo del Partido Comunista, ahí, aún teniéndolo muy sólido, pues dentro hay personajes impresentables, como lo sabían el Partido Comunista. No todos eran muy buenas personas. Muchos de ellos jugaban para tratar de ganar posiciones y tener cargos y tener una diputación, una senaduría. Bueno, ¿cuántos de los del Partido Comunista han estado saltando de la asamblea a la diputación, a la senaduría, al INE, etcétera? Es decir, hay en este tipo de cuestiones cosas muy obscuras y creo que habría que tratar de verdad democratizar a Morena. ¿Se podrá hacer? Yo lo dudo seriamente. Y esto va en contra de López Obrador, en contra del país y en contra de un buen relevo en la próxima gubernatura. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves los detalles de esta contienda interna que se viene el fin de semana para elegir consejeros distritales y ascender luego en la conformación de los cargos directivos de Morena? Hay muchas protestas, quejas. Acabo de entrevistar a John Ackerman, que hace una larga exposición de las cosas negativas que se van dando. ¿Cómo ves todo este proceso? ¿Qué crees que puede suceder, Salvador Frausto? Sí, arde Morena, pues se les cayó, como bien decías al principio, el sistema. Dicen que porque mucha gente quería mirar sus listas, que sí son numerosas. Yo apenas pude entrar hace rato a mirarlas. No encontré a Bejarano, por cierto, pero, pero hice una búsqueda muy rápida, así que probablemente esté por ahí escondido, como informaron algunos medios. Ya lo revisaremos con más detalle, pero finalmente es una expresión de que la sucesión presidencial se va a jugar, se está jugando dominantemente en la cancha de Morena. Es decir, no hay en el panorama político, no se ve la posibilidad de que un aspirante del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano pudiera ser suficientemente competitivo para disputar la presidencia. Y en cambio, cada vez se ven más signos de inconformidad dentro del partido en el gobierno de Morena, y pues es tan dura la discusión y, digamos, en el imaginario político de los aspirantes es que el próximo presidente será o Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, o quizá con otra categoría, digamos, de posibilidades hasta el momento, Adán Augusto López o Ricardo Monreal, pero vemos cómo los grupos ya están peleados muy fuerte, buscando espacios no solo para la candidatura presidencial, sino como es natural en un partido, movimiento político, buscando las candidaturas que van a disputarse para otros cargos, senadores, diputados, alcaldes, las siguientes gubernaturas. Tenemos enfrente las que siguen, las del próximo año en el Estado de México y en Coahuila. Entonces, la disputa por ese gran botín político está dentro de Morena y van a necesitar talento para dirimir esas diferencias, porque de lo contrario se empieza a dibujar cada vez con mayor fuerza un escenario de una ruptura fuerte dentro del partido en el gobierno. Los primeros pronunciamientos fuertes en ese sentido provienen del senador Ricardo Monreal, quien dice, si no hay un método de selección en el que yo pueda creer y confiar, preponderantemente pide que sean una especie de elecciones primarias, pero aceptaría una encuesta siempre y cuando sea
con encuestadoras independientes que puedan verificar los aspirantes. Y Marcelo Ebrard, su equipo, se pronuncian ahora también por eso mismo y parecen estar creando un polo en el cual, si se les garantiza una elección limpia con piso parejo, pudieran mantenerse en la jugada, pero de no ser así, si las encuestas son como han sido para las elecciones a gobernadores, probablemente Morena no alcance a llegar completamente unidos, y eso sí cambiaría el escenario hacia la elección presidencial del 2024. Si Morena no llega unido, si uno o dos de los aspirantes principales a la presidencia se separan del movimiento del presidente, entonces estaríamos frente a otro escenario, porque los pueden cachar algún partido de oposición o pueden apoyar las posiciones de la oposición, y entonces nos vamos a una elección mucho más competida, que podría ser una elección ya no de dos grandes candidatos, sino de quizá una elección de tercios, en la cual ya se complica el asunto para todos los contendientes. Por eso la importancia de la transparencia y cómo maneje Morena todo este proceso de prepararse para su Congreso Nacional. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, hoy en su conferencia mañanera de prensa, el presidente López Obrador se refirió a lo sucedido en una sesión pasada en la cual la periodista Reina Aide Ramírez le señaló a Hans Salazar, otro participante en estas conferencias mañaneras de prensa, le dijo cállate palero, y de ahí se ha dado una intensa discusión. Y hoy el propio presidente de la República dijo, aprovecho para expresar mi solidaridad a Hans y a otros periodistas que son tratados como paleros por conservadores. No debe preocuparles eso para nada. Dijo el presidente, el que un periodista participe, simpatice en una causa, no es ningún delito. El hecho de que se asuma una postura y de que no siempre se esté de acuerdo y se puede hacer un cuestionamiento, y nosotros no pedimos a nadie que se subordine. Dice, ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación. Tampoco es extraño. ¿Qué opinas, Jorge? Yo creo que en las conferencias mañaneras hay de todo y sin medida, como dice Naco, y hay desde paleros hasta gente decente. Y yo nunca he estado en una conferencia mañanera, pero un amigo mío, que me reservó el nombre, me dice que a veces hay personajes que llegan a las conferencias mañaneras a preguntar algo porque les dieron una lana para preguntar. No lo sé, no lo puedo afirmar porque, insisto, yo no he estado ahí, y solamente estando en el lugar de donde se habla, se podría uno dar cuenta de qué ocurre. Pero lo que sí creo es que hay una cerrazón a veces en Morena, en las conferencias mañaneras y en muchas otras cosas, cuando tú discrepas de algunas cuestiones. Yo he discrepado con algunos compañeros con los que me llevaba bien, entre ellos con Jesús Ramírez Cuevas abiertamente. He pedido cosas para que se puedan hacer y la respuesta ha sido borrarme del mapa. Por lo tanto, yo sí creo que, igual que en Morena, yo creo que habría que abrirse. Tú entrevistaste y le escuché con mucha atención a Raúl Sibeki, y creo que si no Morena y el gobierno se abre a la crítica y trata de encauzar las cosas de una mejor manera, ellos mismos estarán poniendo la soga en el cuello. No se trata de quienes venimos de la izquierda viejísima y que podemos tener muchos errores, equivocaciones, decir tonterías, lo que sea,
que se nos cierren las puertas, porque de repente uno ve en algunos programas a personajes que dicen, caray, ¿y él por qué está en el sistema público de radiodifusión, siendo que era un individuo que estaba en contra de cualquier cambio en el país? ¿Y por qué no están otros? Y no se trata que uno sea llamado de inmediato a hacer las cosas, uno las hace donde puede, tú aquí, nosotros en otros lados, pero creo que si hay una situación en donde si a veces tú, yo o el que sea discrepa de algo del gobierno, se le cierran las puertas a uno, y eso sí me parece fatídico. Uh-huh. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de esta interpretación o postura del presidente de la República respecto a estos señalamientos de periodismo palero y el hecho de que él dice, pues, que puede haber una adhesión del periodismo a ciertas causas? ¿Qué opinas, Salvador? Bueno, la mañanera nos ha enseñado que hay de todo en la viña del Señor, como dirían los creyentes. Hay de todo, pues sin duda hay periodistas que se les ve, que están ahí para apoyar y aplaudir todo lo que el presidente dice, y pues no podemos ocultar lo evidente, es una circunstancia en la cual además tienen mucha voz en ese espacio mañanero. Ahora, no todos los periodistas que van ahí actúan de esa manera. Hay muchos otros lances muy importantes en los cuales el ejercicio pues democrático de poderle preguntar directamente al presidente ha sido aprovechado por muchísimos de nuestros colegas y por de manera que podemos ir y preguntar y decir lo que queremos si nos dan la palabra, por supuesto, y es válido todas las jugadas de los periodistas. Sin duda, si hay periodistas que están militando con una causa en específico, pues se les ve, se les nota en esas conferencias mañaneras, y por otra parte, de la misma manera, están los periodistas que hacen preguntas periodísticas y críticas y con muchas ganas de ahondar en el asunto. Pero sin duda, todo el debate que ha causado la conferencia mañanera como una manera de comunicar ha generado pues muchos debates que tienden a orientar a la opinión pública, y como vemos, siempre a partir de esas discusiones hay quienes están muy de acuerdo con unas posiciones y con otras posiciones, y sin embargo pues el debate se alienta y se enciende, sobre todo en las redes sociales. Ahora bien, sí me parece que la oportunidad para hacer preguntas serias, periodísticas, pues tendría que ensancharse, tendría que manejarse de una manera más transparente y alentarse de una mayor manera, porque además el propio presidente o los funcionarios que están ahí, por lo que alcanzamos a ver, o están informados de los temas que se les pregunta, o pueden allegarse de información para poder solucionar algunas de las dudas e inquietudes. En muchos de los casos así ha sido, y ha corrido a buen puerto que se resuelvan dudas que tienen los periodistas, que tenemos los periodistas cuando acudimos a estos ejercicios para tratar de conocer mayor información sobre el asunto. Entonces, bueno, pues hay quienes ya se hicieron las camisetas de paleros formalmente y parecen decirlo muy orgullosos. Cada quien tiene su registro, y pues habremos otros en los cuales pues nos gustará hacer preguntas y cuestionar para poder saber, ¿no? Para poder conocer mayor información de lo que hay en la administración pública.
Pues hoy andamos puntualísimos, son las 3 de la tarde, comenzamos a las 2:30, así es que somos unos puntualísimos para todo esto. Jorge, a reserva de lo que desees agregar, gracias y buenas tardes. No, simplemente hoy vamos en la hora del amigo, a tener una conversación sobre este asunto que sigue causando escozor de la detención de este narco, que pues tiene miles de cosas muy raras, la caída del helicóptero, que si la perrita Max, ya salió una casa donde estaba escondido, en fin, hay toda una serie de revelaciones que vamos a hablar con Juan Vélez Díaz, que está en Sinaloa, para que él nos diga cómo ve las cosas desde allá. Ya lo hicimos con Ismael Bojorquez, ahora con Juan Vélez Díaz, para ver qué pasó en este asunto que todavía está muy nebuloso, puede parecer muy claro, pero en la hora del amigo vamos a ahondar sobre el asunto para ver qué nos dicen, porque además en los periódicos, para ver este tipo de asuntos, ya volvieron a sacar a Bartlett, pero no por lo de Kiki Camarena, que lo ponen ahí en el frente, sino porque quieren darle un llegue a Bartlett por lo del petróleo. Entonces, esto sirve para todo y se utiliza como les da la gana a los medios, y ya sabemos que a veces los medios también son muy engañosos en lo que proponen. Jorge, muchas gracias, buenas tardes. Salvador Frausto, gracias, buenas tardes, a reserva de lo que desees agregar, por favor, Salvador. No, gracias, Julio, un saludo a Jorge. Pues nada más, también en Milenio vamos a seguir con el caso de Caro Quintero también, que ya se abrió la orden de investigación sobre él en los Estados Unidos. Pues hay que seguir muy puntualmente por dónde va ese caso y bueno, pues a seguir también lo que ocurre en Morena, que está duro el asunto. Buenas tardes para todos. Gracias igualmente, Jorge. Salvador, gracias, buenas tardes. Abrazos. Hasta la próxima.